Bien, vamos a comenzar nuestro tercer encuentro sincrónico del curso Análisis y Especificación de Requerimientos en su versión 2023-1. Sean todos bienvenidos a esta reunión, a este encuentro sincrónico. Y pues muchas gracias por dejar sus demás actividades y darse el tiempo de reunirse con nosotros. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, confirmen si miran mi presentación. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este es nuestro tercer encuentro. Vamos avanzando en el curso. Hoy vamos a hablar de la temática que nos concierne a la tercera actividad o a la tercera fase del curso. Ustedes han tenido ya un avance importante. Han avanzado en la lectura de los documentos, han avanzado en el desarrollo de las temáticas. En la actividad anterior que cerró el domingo, ustedes hicieron un plan en el que aplicaban técnicas de licitación de requerimientos para obtener información de la cual podamos obtener los requerimientos del sistema. Entonces, en esta fase vamos a hablar sobre cómo obtenemos los requerimientos del sistema y entonces miren que posterior a esto lo que vamos a hacer es especificar los requerimientos y validarlos, ¿cierto? Y con eso habríamos desarrollado pues la temática y los objetivos de este curso. Bueno, ya hemos hablado de lo que es el análisis y especificación de requerimientos de un sistema. Ya hemos hablado sobre lo que son los requerimientos del sistema. Yo espero que a estas alturas del curso pues todos tengamos muy claro en qué consiste esta actividad. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de lo que es la elicitación de requerimientos. Antes de llegar a la elicitación de requerimientos, nosotros necesitamos haber adelantado un proceso, haber desarrollado unas actividades. Entonces, así como ya hemos avanzado con el estudio de algunos documentos, con el estudio de algunos conceptos, el estudio de las técnicas de licitación de requerimientos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este trabajo ya en un ámbito profesional, pues de igual manera tenemos que desarrollar algunas actividades previas. Por ejemplo, miren, lo primero que tenemos que hacer es conocer el dominio del sistema. De esa tarea nos ocupamos en la primera actividad, ¿cierto? En conocer cuál es el campo en el cual vamos a trabajar y cuál es el campo o el ámbito en el que va a funcionar el sistema que vamos a desarrollar. Entonces, con un conocimiento general de esa área de trabajo, de ese campo de acción, ¿cierto? Lo que le llamamos el negocio o el dominio del sistema, ya podemos avanzar hacia el reconocimiento o la identificación de las personas clave. ¿Sí? De las personas que tienen información, que conocen el sistema, que trabajan con el sistema, que hacen uso de la información que genera el sistema, que de alguna manera están interesados o son afectados por el sistema, ¿cierto? Entonces identificamos a los participantes porque estas personas son las que pueden contribuir con información que nos permita hacer una buena obtención de requerimientos y una buena especificación de requerimientos y serán también las personas con quien podremos validarlos para asegurarnos de que los requerimientos que hemos identificado pues son los correctos y que esos requerimientos realmente nos van a permitir construir una solución para un problema real. Bien, entonces una vez que hemos identificado a los participantes, ya nos disponemos a llevar a cabo la obtención de información, ¿cierto?
Pero como todas las cosas importantes en la vida, hay que prepararlas, hay que planearlas, ¿cierto? Uno no puede empezar a obtener información de manera aleatoria, de manera improvisada, sino que tenemos que organizar las actividades que vamos a llevar a cabo. Tenemos que identificar cuáles son las técnicas que mejor convienen de acuerdo a las circunstancias, ¿cierto? De acuerdo al contexto, de acuerdo a los participantes. Hay participantes a los que los podemos reunir y trabajar una reunión o un grupo focal, ¿cierto? Una lluvia de ideas. Y hay participantes a los que es muy difícil reunirlos y que necesariamente tendremos que entrevistarlos u observarlos o trabajar con ellos de manera individual. Entonces, depende de las circunstancias. En cada caso, nosotros tenemos que hacer un plan, el mejor plan que podamos para obtener información, ¿cierto? Hasta ahí es que hemos avanzado, ¿sí? Entonces hemos estudiado el dominio, ¿cierto? Sabemos de qué trata el tema, el campo de trabajo, ¿cierto? En este caso, de qué trata el ajedrez, de qué tratan los campeonatos de ajedrez, ¿cierto? ¿Qué tipos de torneos hay? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se califica? Etcétera. Hemos aprendido una cantidad de cosas sobre este tema. ¿Cierto? Hemos identificado cuáles son las personas que nos pueden aportar información para que nosotros podamos desarrollar lo que sigue del trabajo. ¿Sí? Algunos de ustedes se les ha facilitado más conseguir estas personas, para otros ha sido un poco más difícil. Algunos quizá tengan que recurrir a documentación escrita disponible en la red. En todo caso, hemos identificado nuestras fuentes de información. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sigue? De eso trata entonces esta sesión. Y de eso trata también la actividad que vamos a desarrollar en la fase 3 del curso. Entonces, habiendo estudiado ya las técnicas de licitación de requerimientos, habiendo hecho un plan para aplicarlas a un determinado grupo de personas, a unas personas en particular, ¿cierto? Cada uno de ustedes las identificó en su contexto, ¿sí? Ya pensó en los temas que va a tratar en estas actividades, las preguntas que va a hacer. Entonces lo que sigue es, bueno, procedamos. Llevemos a cabo esas actividades que hemos planificado, ¿cierto? Entonces vamos a reunirnos con el cliente, vamos a reunirnos con los usuarios, vamos a reunirnos con cualquiera de los interesados que hemos identificado. Vamos a trabajar con los participantes. Bien, entonces, cuando llevemos a cabo esta actividad, ¿sí? Vamos a obtener los requerimientos. Y los requerimientos los hay de diferentes tipos. Por eso es importante que reconozcamos qué tipos de requerimientos nos vamos a encontrar y qué tipos de requerimientos tenemos que identificar. ¿Sí? Ya sabemos que los requerimientos describen las funciones o tareas que el software va a desarrollar. Ese es un concepto general. Y que también los requerimientos describen unas características o propiedades que el software debe tener y unas reglas o restricciones o condiciones que debe tener en cuenta en su funcionamiento, ¿cierto? Todo eso hace parte de lo que es el análisis y especificación de requerimientos. Entonces, ahora vamos a ver qué tipos de requerimientos tenemos para que podamos identificarlos. Es decir, no puedo limitarme a conocer cuáles son las funciones que el sistema desarrolla, ¿sí? Porque eso correspondería a los requerimientos funcionales. Tengo que saber también cuáles son las características que el sistema debe tener. Otros requisitos que no están relacionados con las tareas que desarrolla, sino con el desempeño, con el funcionamiento, con la calidad, con la seguridad, con la portabilidad, con la interfaz, etcétera. Muchos otros factores que se deben tener en cuenta y que nosotros necesitamos conocer por anticipado qué tanto tiene que cumplir, ¿sí? ¿Qué exigencias tienen el cliente y los usuarios y los interesados en el sistema sobre este producto? Entonces, miren, la actividad que nos compete en esta tercera fase es estudiar los tipos de requerimientos de software que se tienen,
¿sí? Yo les voy a mencionar solamente algunos tipos, pero ustedes recurren a la literatura y van a encontrar que hay más y van a encontrar la explicación de cada uno de ellos. Entonces, la primera categoría, quizá la más grande y la primera que nosotros vamos a abordar son los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales nos dicen qué hace el sistema, qué tareas lleva a cabo, qué actividades realiza, porque el sistema debe hacer ciertas tareas y algunas especializadas que son las que le dan valor al sistema, porque de nada nos serviría contratar el desarrollo de un software que no hace nada o que hace muy poco, ¿cierto? Nosotros desarrollamos un software para satisfacer o para alcanzar unos objetivos. Entonces, las funciones que desarrolla el software, pues deben permitir alcanzar esos objetivos. Entonces, si nosotros tenemos como objetivo desarrollar las operaciones de manera más eficiente, más rápida, más ágil, pues debe haber requerimientos que nos permitan lograr ese objetivo. Si nosotros queremos obtener una mayor rentabilidad en nuestro negocio, pues el software debe tener unos requerimientos que nos permitan alcanzar esos objetivos, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que el software debe hacer y tenerlo de manera detallada, tarea por tarea, función por función, actividad por actividad, ¿cierto? Toda tarea, toda función que sea importante para algún usuario, para algún cliente, para alguno de los que están vinculados con el sistema, la tenemos que describir y la tenemos que describir de manera clara, de manera concreta, de tal manera que cualquier persona que la lea la entienda y tenga claridad sobre qué es lo que el software hace. Si miramos todos los requisitos funcionales, debemos tener la información completa de lo que el software hace. ¿Sí? Por otra parte, tenemos otra categoría, otro tipo de requerimientos que son los no funcionales. Entonces, los no funcionales se refieren a que no tienen que ver con lo que el software hace, sino que tienen que ver con lo que el software es. ¿Sí? Con características, con propiedades, con atributos, con desempeño, con calidad del software. Entonces, dentro de esta categoría de los requerimientos no funcionales hay varias subcategorías, hay varios subtipos, hay varias cuestiones que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es la información que el sistema gestiona. Entonces podemos tener unos requerimientos de información o unos requerimientos de almacenamiento donde nosotros identificamos cuál es la información que el software debe gestionar, la información que el software debe recibir, ¿cierto? Que debe almacenar, que debe procesar, que debe generar. Entonces, todo lo que tiene que ver con los datos que el software va a procesar, los vamos a colocar en una categoría que se llame requerimientos de información o requerimientos de almacenamiento de información. Por otra parte, es posible que nuestro sistema tenga que comunicarse con otros sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que va a tener en cuanto a comunicación? Tiene que conectarse con una base de datos externa, tiene que conectarse a través de Internet con otro sistema, tiene que trabajar con un sistema distribuido, etcétera. Entonces, ¿con qué otros sistemas, con qué otras aplicaciones, con qué otras bases de datos el software se comunica? ¿Cierto? Y bajo qué condiciones lo hace. Muy importante, los requerimientos de interfaz de usuario. Dependiendo de los usuarios hay diferentes exigencias, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con la presentación del sistema, de la información, de los formularios, de los reportes, tiene que ver con la interfaz de usuario. Y todas esas condiciones que nos diga el usuario que el sistema debe tener, nosotros las vamos a incluir como requerimientos de interfaz. Entonces, que deben aparecer estos colores, que deben aparecer estos formularios, que debe tener estas herramientas, ¿cierto? Que debe tener una interfaz de audio, o que tiene que tener una interfaz de texto, o que la interfaz debe ser gráfica. Todo eso son requerimientos que nosotros tenemos que incluir. Diferentes usuarios, diferentes exigencias, diferentes necesidades, aunque habrán algunos requerimientos que tienden a presentarse en muchos sistemas que son comunes, hay otros que son muy particulares y que tienen que ver con los usuarios, con los destinatarios del sistema. ¿Sí?
de acuerdo al ámbito, al negocio en el cual nosotros estamos trabajando, pues vamos a tener diferentes requerimientos. Diferentes requerimientos en cuanto a cada una de las categorías y entre ellas, interfaz de usuario. ¿Sí? La primera imagen que el usuario se forma sobre el sistema lo hace a partir de la interfaz. Entonces, si el sistema tiene una interfaz agradable con una buena combinación de colores, con un diseño agradable, intuitivo, con un mapa de navegación fácil de recorrer, ¿cierto? Donde el usuario puede encontrar fácilmente y sin dar tanta vuelta a lo que necesita, entonces se va a formar una idea de que el sistema es bueno. Pero si al contrario, en el primer encuentro con el sistema, en su primera aproximación, se pierde, no sabe por dónde llegó y por dónde va a salir, entonces pues ya se va a formar una mala idea sobre el sistema y va a haber un inconformismo. Entonces, miren, tenemos que indagar primero cuáles son las necesidades y cuáles son las exigencias y cuáles son las preferencias que lo a la interfaz. Y todo eso lo vamos a describir detalladamente. Entonces tenemos nuestros requerimientos de interfaz. Hay otro tipo de requerimientos, los requerimientos de portabilidad. Entonces, este sistema, ¿en qué equipos va a funcionar? ¿Bajo qué sistema operativo va a funcionar? ¿Va a ser de escritorio? ¿Va a ser online? ¿Cierto? Se puede llevar de un lado a otro, se puede llevar de un sistema a otro, se puede cambiar de equipo o va a quedar siempre en un servidor. Todos esos son requerimientos de portabilidad. Y hay más. Ustedes van a encontrar otros tipos de requerimientos. Y para cada uno de ellos, pues vamos a identificar qué es lo que el usuario espera o qué es lo que el usuario necesita o qué es lo que el usuario desea. ¿Sí? Aquí les he dejado solamente algunos ejemplos. Por favor, ustedes hagan uso de la bibliografía que se les propone en el curso y avancen en el conocimiento de este tema. Bueno, entonces, teniendo claro ahora de que tenemos que preguntar sobre diferentes cosas, no solamente sobre lo que el software hace, porque lo que hace son los requerimientos funcionales, pero hay otros tipos de requerimientos que también es importante conocer, entonces ya procedemos a lo que es la recolección de la información o lo que es la elicitación de requerimientos. Ya sabemos que hay diferentes técnicas, que hay la observación, que hay la revisión de los documentos de la empresa o de la institución, que podemos observar a las personas en su puesto de trabajo, que podemos hacerles entrevistas, que podemos aplicarles un cuestionario, que podemos trabajar reuniones de trabajo mancomunado, de trabajo conjunto, de tal manera que estas personas sean partícipes en todo el proceso, sean coautores de estos requerimientos, ¿cierto? Que podemos hacer lluvia de ideas, que podemos trabajar escenarios, que podemos trabajar casos de uso, etcétera. Todas las técnicas que ustedes ya estudiaron, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar estas técnicas a los participantes, a estas personas claves que hemos identificado y que sabemos que nos pueden brindar información para nosotros identificar los requerimientos del sistema, ¿cierto? Entonces, usted dijo que el 22 de marzo a las 8 de la noche se iba a reunir con X persona, ¿cierto? Para una entrevista. Bueno, entonces ya es hora, ya es el día. Reúnase con esa persona y haga la entrevista. Ahora, puede ser que nuestro plan se modifique ligeramente. Claro, los planes tienen que ajustarse, ¿cierto? A lo mejor la reunión que teníamos programada para un día tocó hacerla otro día porque el cliente ese día estaba ocupado, ¿sí? A lo mejor las preguntas que usted había considerado en la medida en que se desarrolla la conversación, mira usted que necesita otras preguntas, entonces puede introducir otras. Es decir, tenemos un plan, pero no es una camisa de fuerza, así que nos vamos adaptando, nos vamos acomodando con un propósito claro. Vamos a hablar con el cliente y vamos a conocer sus necesidades, vamos a conocer sus expectativas, sus objetivos, sus exigencias, sus demandas sobre el sistema. Bueno, eso nos va a llevar a obtener bastante información. ¿Sí? Una entrevista puede durar entre media hora y una hora. Y en ese tiempo se dicen muchísimas cosas, ¿cierto? Si es una entrevista entre dos personas, se habla mucho en una media hora o en una hora. Significa que usted va a tener bastante información. Y si usted hace las preguntas adecuadas, va a tener información
que le permitan identificar los requerimientos. Si usted se desvía, divaga y habla de otras cosas, puede conversar 2 horas y al final no tener un requerimiento, ¿sí? Por eso es que es importante que la aplicación de estas técnicas se planifique, se prepare con anticipación. Usted ya sabe sobre qué va a hablar con cada persona. Si usted va a desarrollar una reunión, usted ya sabe cuáles son los temas que va a abordar y los participantes se pueden desviar, pero usted los va a guiar nuevamente, los va a enfocar en los temas de su interés, ¿cierto? Fundamental que usted prepare bien las técnicas y las actividades de licitación de requerimientos que va a llevar a cabo. Entonces, si va a hacer una entrevista, prepare su guía de entrevista. Y asegúrese de contar con un espacio adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada. ¿Sí? Si hacemos bien las cosas, entonces estas actividades nos van a generar bastante información. ¿Sí? Información que nosotros vamos a analizar, vamos a procesar y a partir de la cual vamos a identificar los requerimientos. Bien, entonces, cuando llevamos a cabo estas actividades y hablamos con las personas y las observamos en lo que ellas hacen o les presentamos un cuestionario, cualquiera de las técnicas que usted utilice, sí, usted se va a encontrar con algunas situaciones. Una de ellas es que las personas que usted entreviste tienen diferentes puntos de vista sobre el sistema. Cada uno tiene unos intereses de acuerdo al nivel de responsabilidad que tiene en la empresa, de acuerdo a las tareas que desarrolla, de acuerdo a los datos e información que maneja, en fin, ¿sí? Tiene diferentes expectativas, tiene diferentes necesidades. Hay algunos que están muy interesados, otros que están poco interesados y otros que no quieren que se desarrolle el sistema porque están cómodos con el sistema que tenían o con la forma como venían haciendo las cosas. Entonces encontrará usted con personas que están muy dispuestas a colaborar, a brindar la información, a resolver sus dudas y va a encontrarse con otras que están muy renuentes, muy resistentes y que no le van a facilitar el trabajo, ¿cierto? Eso se va a encontrar. De toda la información que usted obtiene, ¿sí? No toda le sirve, no toda es requerimientos, ¿sí? Hay mucha cosa que usted va a obtener y que luego es irrelevante. Ya le voy a decir cómo hace usted para identificar la información relevante de la irrelevante, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que tenemos que recoger mucha información para que de allí podamos nosotros seleccionar lo que realmente necesitamos. Bien, vamos a encontrar diferentes necesidades, diferentes puntos de vista, diferentes actitudes de las personas con respecto al sistema y podemos encontrar información que es contradictoria, porque lo que le interesa a uno puede afectar los intereses de otro y puede que haya ciertos interesados que consideran que lo de ellos es prioritario, que lo de ellos es primordial y que es lo que se debe tener en cuenta, ¿cierto? A la vez que eh, le restan valor a lo que otros usuarios puedan requerir, puedan necesitar. Entonces, vamos a encontrar conflictos, tensiones, ¿sí? Contradicciones entre las mismas personas que van a utilizar el sistema, ¿cierto? Entre personas que forman parte de la misma organización y que realizan prácticamente actividades del mismo tipo o relacionadas. Eso es algo con lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces que los usuarios nos expresan sus opiniones, nos expresan sus puntos de vista, nos expresan sus necesidades, sus expectativas, como ellos las conciben, no necesariamente como deben ser, ¿cierto? Cada uno se expresa desde su experiencia, desde lo que hace, desde lo que trabaja. Y pues seguramente muchos de ellos esperan que el sistema les facilite el trabajo, ¿cierto? No que les complique la vida, sino que les facilite el trabajo. No que les toque hacer 2 operaciones más, sino si el sistema lo hace todo, pues va a ser
mucho mejor, ¿cierto? Sin embargo, también se pueden encontrar con personas que son celosas, que les preocupa que el sistema los vaya a reemplazar, que el sistema les vaya a restar importancia dentro de su puesto de trabajo. Bien, entonces vamos a encontrarnos con expresiones que nos dicen qué desea la gente, otros que tienen muchas dudas, otros que nos expresan sus necesidades y otros que preferirían que no se hiciera ningún cambio. ¿Sí? Va a encontrarse con algunos que tienen expectativas muy altas y que le van a pedir cosas que usted no les va a poder cumplir. Le van a demandar ya sea funcionalidades o características del sistema que están más allá del proyecto que usted está desarrollando, que van más allá del tiempo y del presupuesto que usted tiene disponible para llevar a cabo el sistema, ¿cierto? Para llevar a cabo el trabajo. Entonces, todo eso lo tenemos que recoger, tenemos que hacer acopio de ello, lo tenemos que analizar y luego tendremos que decidir qué podemos hacer, qué debemos hacer y qué queda fuera. Los usuarios, el cliente, todas las personas con quienes usted recoge información, le van a decir muchas cosas, ¿sí? Todo eso no necesariamente va a verse representado en el sistema. Para empezar, porque pueden apuntar en diferentes direcciones, ¿sí? Se sabe que la empresa o la organización tiene unos objetivos y uno esperaría que todo lo que se recoge de información respecto al sistema esté alineada con esos objetivos, pero no necesariamente va a ser así, ¿cierto? No necesariamente la gente tiene las ideas claras sobre qué es lo que el sistema debe hacer y qué es lo que no debe hacer, sobre qué características debe tener y qué otras no debe tener. Entonces, escuchamos a todos, recogemos la información, ¿cierto? Tomamos nota, pero luego tenemos que trabajar sobre esa información, tenemos que analizarla, tenemos que reconsiderarla. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer con toda la información que obtenemos al aplicar estas técnicas, este plan que hemos desarrollado? Una de las cosas que vamos a hacer es mirar qué tienen en común, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos en que concuerdan las personas? ¿Cuáles son los intereses comunes? ¿Cierto? ¿Cuáles son las necesidades que más de uno ha expresado y que por ende no corresponden a caprichos o deseos individuales? Vamos a identificar en qué aspectos o en qué puntos hay diferencias de opinión, es decir, en dónde hay tensiones o hay conflictos entre las partes interesadas. Y cuando digo conflicto no significa que ellos se estén peleando, ¿cierto?, en defensa de una determinada posición. No, es que somos nosotros los que recogemos la información y sabemos lo que quiere A y lo que quiere B y lo que quiere C. Y cuando miramos lo que quiere A, nos damos cuenta de que eso está en contravía con lo que quiere C, ¿cierto? Entonces somos nosotros los que identificamos el conflicto en el sentido de que la información que nos dan nos lleva en direcciones opuestas y que lo que uno quiere puede ser justamente lo que otro no quiere. Entonces, cuando nosotros identificamos estas áreas comunes y estas áreas dispares, ¿sí?, divergentes, lo que vamos a hacer es conseguir un consenso. Y esa es la parte más interesante de la elicitación de requerimientos, porque como no podemos satisfacer las necesidades y las exigencias de todos, ¿cierto? Decir, ah, no, lo que pasa es que este que dijo esto, no lo tengamos en cuenta. No, porque no funciona de esa manera. No es así. Entonces, miren, cuando nosotros identificamos que entre un departamento y otro, entre una unidad y otra, o entre una persona y otra, o entre un nivel jerárquico y otro, hay contradicciones, ¿cierto? Hay discrepancias, hay puntos de vista que van en contravía. Entonces tenemos que entrar a trabajar con ellos para asegurarnos de que se pongan de acuerdo y que entre todos definamos lo que realmente se necesita, lo que realmente
el sistema debe tener. Ese es el trabajo del analista de sistemas. Ese es el trabajo de la persona que lleva a cabo la licitación de requerimientos. ¿Sí? Buscar que las personas se pongan de acuerdo en qué es lo que el sistema debe hacer, qué es lo que el sistema debe tener y de qué manera el sistema va a funcionar dentro de la organización. ¿Sí? Para resolver estos conflictos, tenemos que tener como horizonte, como punto de referencia, los objetivos del sistema. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el desarrollo del sistema? Y vamos a definir varios objetivos. Seguramente habrá uno que es el más importante y habrán algunos otros que son complementarios. Miren, esos objetivos son los que nos tienen que guiar en qué dirección tenemos que llevar las cosas, en qué dirección deben apuntar los requerimientos del sistema, porque no podemos tener requerimientos que van en contra de los objetivos del mismo, ¿cierto? El sistema o el software se desarrolla para solucionar un problema o para satisfacer una necesidad. Entonces, todo lo que hagamos debe apuntar hacia esa solución que nos hemos planteado. Ahora, tenemos varios objetivos. Los objetivos se priorizan. Hay algunos que son más importantes que otros, algunos que son clave, que necesariamente los tenemos que conseguir, y hay otros pues que son de menor importancia, que son opcionales, que en últimas, si no se pueden conseguir, pues el sistema va a ser válido, el sistema va a funcionar y va a ser utilizado. Entonces, con esa información, ¿cierto? Con ese punto de referencia, que son los objetivos, nosotros podemos guiar al cliente, a los usuarios, a las personas interesadas, en qué dirección deben ellos pensar y en qué dirección deben establecerse los requerimientos del sistema. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la autoridad de las personas dentro de la organización, ¿cierto? Sería muy desfavorable que usted le dé prioridad, ¿cierto? Le haga más caso a lo que expresa una persona de un nivel operativo y desconozca las necesidades o las solicitudes que hace una persona del nivel estratégico, ¿cierto? Una cosa es las personas que hacen el trabajo operativo con los datos y otra es lo que las personas necesitan para la toma de decisiones. Entonces, obviamente, hay que considerar la estructura organizacional, los niveles jerárquicos de los cargos, de las personas que participan y de igual manera sus necesidades. Las necesidades de los que están arriba, pues obviamente van a tener prioridad frente a las necesidades que expresan los que están en los niveles inferiores. Bien, en la charla anterior hablábamos de que cada una de las actividades que nosotros llevamos a cabo, como entrevistas, reuniones, uso de prototipos, etcétera, después de concluir la actividad se tiene que sistematizar la información. Decíamos, si yo grabo un audio de una entrevista, luego yo lo tengo que transcribir. Entonces, miren, eso es bien importante. Lo que usted hace con la información que obtiene a través de las diferentes técnicas es lo que le va a permitir identificar los requerimientos. Los requerimientos no se van identificando en el momento en que usted conversa con el cliente. Bueno, algunas ideas surgirán allí, ¿cierto? Pero no. Lo que usted va a hacer es procesar, sistematizar, analizar la información después de recogida, después de obtenida. Entonces, usted va a hacer varias entrevistas, usted va a hacer varias reuniones, va a hacer talleres, ¿cierto? Va a hacer lluvia de ideas y de todo eso usted va generando documentos, ¿sí? Usted va generando documentos, va pasando en limpio la información que obtiene y la va organizando, ¿cierto? La va sistematizando de tal manera que luego pueda revisarla y entonces sí pueda encontrar los puntos en común y los puntos separados que hay entre las necesidades que los clientes o los usuarios le han expresado. ¿Sí? Entonces pasamos toda esa información en limpio, la organizamos, podemos tener un documento con todo o varios documentos, etcétera, ¿sí? Y vamos a revisar toda esa información. Vamos a identificar qué de ello es relevante y cuáles son cosas que surgieron en las conversaciones o que la gente mencionaron, pero que son irrelevantes
cuando las contrastamos con los objetivos del sistema. Siempre en nuestra guía van a ser los objetivos del sistema, que a la vez deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización o del analizamos la información, la analizamos, la depuramos, ¿cierto? Identificamos qué tienen en común, identificamos qué tienen de diferente, volvemos con las personas, buscamos puntos de conciliación, puntos que sean comunes, ¿cierto? Buscamos que haya acuerdo, porque no podemos tener que el uno quiere que el sistema vaya en esta dirección y el otro quiere que vaya justo en sentido opuesto. Cuando ya tenemos todo eso, entonces vamos a identificar los requerimientos. Es decir, cuando ya tenemos esa información depurada, contrastada, ¿cierto? Negociada con los participantes, entonces va a ser claro qué es lo que el sistema debe hacer y cuáles son las características que el sistema debe tener. Entonces, cuando ya tenemos toda esa información en limpio, vamos a generar nuestra lista de requerimientos, ¿sí? Vamos a tomar nota de cada uno de los requerimientos de manera clara, de manera concisa, ¿cierto? Que sean entendibles, que estén completos, que la persona que los lea no tenga que adivinar la intención, no tenga que adivinar qué es lo que se quiere expresar, ¿cierto? A eso le llamamos la identificación de requerimientos. Entonces, vamos a tener una lista con los requerimientos, ¿cierto? Que hemos identificado. Y para que esta información sea clara, pues los vamos a organizar de acuerdo con los tipos de requerimientos que ya hemos estudiado. Entonces, por una parte tendremos los requerimientos funcionales, por otra parte tendremos los requerimientos no funcionales y dentro de ellos tenemos requerimientos de interfaz, requerimientos de información, requerimientos de seguridad, requerimientos de rendimiento, requerimientos de portabilidad, etcétera. Diferentes tipos de requerimientos, porque si los colocamos todos juntos, pues vamos a tener un enredo y va a ser muy difícil verificar si los requerimientos están completos, ¿cierto? Si los requerimientos son claros, que no haya ambigüedades, que no haya repetición. Pero cuando lo hacemos clasificándolos, vamos a tener la información organizada y mucho más clara. Una vez que hemos hecho esta identificación de requerimientos, tenemos que volver con los participantes, ¿cierto? Porque esos requerimientos los hemos obtenido a partir de la información que ellos nos dieran, pero tenemos que asegurarnos que lo que nosotros entendimos realmente es lo que ellos querían expresar, porque muchas veces encontramos que los mismos clientes, los mismos usuarios, no tienen claridad sobre lo que necesitan y necesitan una cosa, pero nos dicen una diferente. Y como nosotros trabajamos a partir de lo que ellos nos dicen, puede ser que los requerimientos que nosotros hemos establecido no son lo más importante para ellos. No es realmente lo que ellos necesitan, ¿sí? Por eso es que necesitamos volver con el cliente. Tenemos que decirle, miren, esto es lo que nosotros hemos sacado en limpio, ¿cierto? Entonces, esto representa lo que usted quiere, esto es lo que realmente usted necesita, esto que estamos proponiendo aquí le va a solucionar sus necesidades, esto le va a permitir alcanzar sus objetivos, ¿sí? Y una vez que tenemos esa confirmación de los requerimientos, entonces procedemos a la siguiente etapa, que es la especificación de requerimientos y que es algo que miraremos en la fase 4. Muy bien. Entonces, eh, hasta aquí viene la explicación del tema, ¿sí? Como les hemos dicho en encuentros anteriores, a ustedes los que están presentes en esta sesión les damos la oportunidad de participar contestando unas 2 preguntas y por su participación nosotros les vamos a asignar 10 puntos en su trabajo de la fase 3. A quienes los necesitan, porque quien obtuvo la máxima nota, pues no le podemos sumar puntos porque no puede ir más allá de la nota que corresponde a cada trabajo, pero quienes obtengan una nota menor podrán hacerse acreedores de estos 10 puntos. ¿Listo? Entonces, allí está la dirección en la pantalla y también ustedes, si se van al curso virtual, allí encuentran un
en el entorno de información inicial encuentran el enlace a encuentros sincrónicos, vayan a la tabla del tercer encuentro sincrónico y allí van a encontrar el formulario de autoevaluación. Yo creo que se los puedo mostrar. A ver, vamos por acá. Aquí está el curso virtual. Nos vamos por información inicial. Buscamos acá encuentros sincrónicos. ¿Sí? Y aquí está la información del primer encuentro con la grabación. Aquí está el segundo encuentro. Y aquí en el tercero, obviamente la grabación todavía no está. Pero si ustedes miran, aquí dice formulario de autoevaluación. Le dan clic allí. Se les va a abrir un formulario y va a quedar registrada su información. Muy bien. Entonces, hasta aquí la presentación del tema. Ahora vamos a proceder a resolver las preguntas que ustedes tengan sobre lo que les he presentado y posteriormente las preguntas que tengan sobre la actividad que vamos a desarrollar. Listo, entonces veo que tiene la mano levantada Cristian David. Pregunte, Cristian. Bueno, Cristian no nos ha dicho nada. Pedro Daniel. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Sí, señor, sí lo escucho. Bueno, profe, yo tengo una consulta más relacionada hacia la actividad. O sea, en la actividad anterior se proponía como una serie de preguntas respecto a la entrevista o la metodología que vamos a emplear, ¿cierto? Con los compañeros, pues no se llegó como a un censo, como a una conciliación. No sé si para esta actividad habría que volver a plantear todas las preguntas o qué proceso se realizaría. Bueno, esta pregunta tiene sobre la actividad. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el tema que explicamos en este encuentro? Y enseguida pasa a responderle a Pedro. Nicole. Doctor, la mía también es sobre la actividad. Perfecto. Entonces vamos a hablar de la actividad. Le respondo a Pedro y luego con Juliet. Sí fue Pedro quien me preguntó, ¿verdad? Sí, señor. Miren, la actividad de la fase 3 le da continuidad al trabajo que hicimos en la fase 2, ¿cierto? Sin embargo, ahora ustedes tienen más información de la que tenían cuando hicieron el trabajo de la fase 2. Así que si necesitan hacer cambios en ese plan de obtención de requerimientos, lo pueden hacer. ¿Listo? Si quieren tomar una técnica adicional, si quieren cambiar las preguntas, háganlo. Lo importante es que ustedes lleven a cabo esa actividad y obtengan información que les permita identificar requerimientos. En algunos de los trabajos yo les he colocado las preguntas son generales, no los van a guiar a la obtención de requerimientos. Entonces, hagan preguntas enfocadas a lo que ustedes necesitan saber, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes estudian los tipos de requerimientos y se encuentran que hay un requerimiento sobre la interfaz, por ejemplo, ustedes miran sus preguntas y no hay ninguna pregunta que trate sobre la interfaz, ¿sí? Ustedes encuentran que hay unos requerimientos que tienen que ver con la información que se almacena y no tienen ninguna pregunta que se relacione con la información. Entonces, incluyan las preguntas que les hagan falta. Como les digo, si ven que las técnicas que propusieron no son suficientes, que necesitan aplicar otra, cambien el plan. ¿Listo? Háganle los ajustes que necesiten. Juliet. Gracias. Tutor, es que lo que pasa es que en la guía dice que hay que en el foro colaborativo decir cuál de las cuál de las técnicas que planteamos en la fase 2 hay que elegir. Solo hay que elegir una y tiene que ser diferente obligatoriamente a los compañeros. No. La idea es que ustedes no repitan las técnicas. Por ejemplo, miren,
Si en el trabajo en el trabajo colocaron algo así como esto, entrevista al rector del colegio, ¿listo? No estaría bien que 4 personas hagan la entrevista al rector del colegio. Entonces, cuando usted ingresa al foro, diga, de las técnicas que colocamos, yo voy a aplicar esta, ¿cierto? Entonces, yo voy a entrevistar al rector. Otro dirá, yo voy a entrevistar al árbitro, ¿cierto? Otro dirá, yo voy a entrevistar a un jugador. Otro dirá, yo voy a observar el desarrollo de una partida. La idea es que ustedes no terminen haciendo todos lo mismo, pero no significa que si yo hago una entrevista, los demás no pueden hacer entrevistas. Sí, sí pueden hacer, solo que no se la van a hacer a la misma persona, pues porque hay varios participantes, ¿cierto? Cada uno de ustedes identificó 3, 4 o 5 participantes. Si ustedes miran entre todos, ¿sí? Tienen más participantes. Entonces, digan en el foro qué van a hacer ustedes para obtener información, para que la otra persona sepa, ah, bueno, como este compañero va a hacer tal cosa, pues yo voy a hacer otra. Si ustedes miran que faltó una actividad en el foro, colocan, a mí me parece que faltó esta actividad. Entonces yo propongo hacerla esta con tales personas. ¿Listo? Entonces, no es que si uno hizo entrevista ya no se pueden hacer, no, sí se pueden hacer, pero pues no la hagan a la misma persona, ¿no? ¿Y solo hay que hacer una técnica, tutor? No, ustedes pueden hacer más de una cada uno. Sí, depende de cuántas tengan, claro. Pueden hacer más de una. Y una cosa que debemos insistir y que debe quedar claro es que en el mundo real, cuando usted hace la licitación de requerimientos, una sola técnica no es suficiente. Siempre hay que aplicar más de una para poder contrastar la información que se obtiene. Ok, tutor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Cristian, creo que la pregunta que hizo Juliet tiene que ver con lo de Cristian, así que ya la respondimos. ¿Listo? Bien. Cristian ya puede bajar la manito. ¿Quién más desea preguntar algo? ¿Tiene otra pregunta, Pedro? Sí, señor. Pues ahorita me surge como la inquietud, ¿no? Digamos, ¿qué recomendaciones o qué puntos claves hay para el análisis de requerimientos? O sea, como tal, su merced nos decía ahí en los diferentes slides qué proceso se realiza, pero digamos así como conclusiones o recomendaciones a tener en cuenta debemos tener. Bueno, miren, la primera recomendación, asegúrense de tener información, ¿cierto? De tener información que venga de los participantes, es decir, de la persona que está en el dominio del sistema, ¿sí? Porque si no tienen información van a terminar ustedes inventándose cosas. Y la idea del análisis de requerimientos no es que los analistas generen los requerimientos desde su perspectiva, sino que lo hagan a partir de la información que recogen de las personas que forman parte del dominio del sistema. Los requerimientos tienen que surgir del dominio del sistema. Entonces, asegúrense de tener información suficiente, ¿cierto? Luego, hay que organizar la información, es decir, hay que pasarla en limpio, hay que colocarla de forma clara, ¿sí? Saber qué es lo que cada persona eh, considera que el sistema debe tener, lo que el sistema debe hacer, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ya tienen esa información y la tienen de diferentes personas, la tienen obtenida a través de diferentes técnicas, ¿en qué consiste el análisis? Miren, en desglosar esa información. Analizar siempre es separar las partes, ¿sí? Entonces, yo tengo la entrevista que le hice al organizador del evento, ¿sí? Entonces, de toda esa información que tengo, yo voy a empezar a hacer qué me dice este organizador sobre los reportes que el sistema le debe generar. ¿Qué me dijo este organizador sobre la información que yo le tengo que entrar al sistema? ¿Qué me dijo este organizador sobre cómo se deben manejar los tiempos? Entonces, miren que ustedes van organizando la información respecto a unos ejes, a unas categorías, a unos temas. Cuando usted ya cogió esa información que le dio esta persona y la separó en diferentes temas, va a tomar la información que le dio otra persona y va a mirar, y esta persona que me dijo respecto a la gestión del tiempo, esta persona que me dijo respecto a los reportes que el sistema debe generar, esta persona que me dijo con respecto a los datos, y entonces miren que van reuniendo información con respecto a cada tema, pero proveniente de diferentes
participantes. Allí es donde ustedes van a encontrar qué hay en común, ¿cierto? ¿Qué hay de diferente en cada uno? Y cuando encuentran diferencias, entonces tienen que mirar si esas diferencias se pueden conciliar allí mismo porque de pronto solo están expresadas de forma diferente, o si realmente hay allí un conflicto donde usted tenga que ir donde una persona y tenga que ir donde la otra y decirle, bueno, revisemos esto porque es que así como está, pues no se va a poder llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes logren que haya consenso, que todo apunte en la misma dirección, eso van a ir saliendo solo los requerimientos. Entonces usted ya dice, requerimientos de información, el sistema tiene que manejar esto y tiene que gestionar aquello y tiene que generar esto, ¿cierto? Y requerimientos de seguridad, y entonces que el sistema debe pedirle la clave a este, que tiene que leer la huella de este, que tiene que hacer una copia de seguridad cada cuánto, etcétera. Ya van a ir encontrando los aspectos importantes que el sistema debe incluir. Esas serían como mis recomendaciones, ¿no? Muchas gracias, profe. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, con confianza, para eso son estos encuentros, para resolver las dudas. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Tutor, un favor. Por ejemplo, nosotros tenemos el grupo, pero hay compañeros que son de diferentes zonas, ¿sí? Nosotros podemos hacer las entrevistas por vía mail, por vía alguna web y con la persona o con nosotros mismos para hacer esas entrevistas. Utilicen el medio que se les facilite, ¿sí? Y luego, si viven en diferentes lugares, busquen en cada lugar, cada uno, una persona que le pueda colaborar y que le pueda brindar información sobre el tema, ¿cierto? No tienen que todos los integrantes del grupo acceder a las mismas personas, eso no es necesario. La idea es que ustedes recojan información de gente que conozca sobre el tema. Entonces, si una persona está en Bogotá y otra está en Cali, pues no necesita el de Cali ir a entrevistar a los que están en Bogotá, porque seguramente en Cali también va a encontrar gente que le brinde información sobre este tema y el que está en Bogotá también lo puede hacer allá. Y bueno, hay personas que están en municipios, en lugares más alejados. Estoy seguro de que pueden encontrar quien les brinde información, ¿listo? Y si fuera el caso de que no, y una persona que está en otro lugar tiene contacto con 2 o 3 o más personas, perfectamente usted le puede decir, mira, yo conozco aquí a otra persona que puede colaborar con una entrevista o con una reunión, o etcétera. Le da el contacto y la persona lo puede hacer a través de una reunión, a través de un medio telemático. No hay ningún inconveniente. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces la recomendación, vayan al enlace, llenen su formulario de autoevaluación, listo, porque eso solamente está abierto durante el tiempo que dura la reunión. Yo le dejo unos 10 minuticos más y luego ya lo cierro. Si no hay más preguntas, pues yo les agradezco mucho a ustedes su tiempo, su dedicación, ¿cierto? Su participación en este encuentro y quedamos atentos a través del correo del curso y a través del equipo que tenemos en Teams para resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Nicolás, el enlace está en el curso virtual, en información inicial, encuentros vía web conferencia. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Tengan buena noche.